Amigos, tengo dos historias para contarles. Primera, dos mujeres convivieron durante 6 años como compañeras permanentes, hasta el fallecimiento de una de ellas, en un accidente de tránsito. Cuando la mujer sobreviviente reclamó la pensión de su pareja, esta le fue negada. Segunda, dos amigas que son pareja no pueden afiliarse como núcleo familiar en la EPS. Es muy injusto. No te preocupes. Hay una sentencia, la C-075 del 2007, donde demanda la inconstitucional de los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, por la cual se definen las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Fue modificada parcialmente por la Ley 979 del 2005. La norma demandada es la Ley 54 de 1990 de diciembre 28, que define las uniones maritales de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes, pero tiene dos condiciones. Es una unión formada entre hombre y mujer, compañero y compañera permanente al hombre y a la mujer. En el artículo segundo de esta ley se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, entre hombre y mujer, sin impedimento legal para contraer matrimonio. Como requisito debe tener 2 años y todas las sociedades conyugales anteriores disueltas. Y tercero, esta unión patrimonial se declara por mutuo consentimiento a través de escritura pública ante notario, por manifestación expresa mediante acta en un centro de conciliación. La demanda. En busca de una justa aplicación de la ley, decidimos realizar esta demanda apelando a los principios y derechos constitucionales que se encuentran en el preámbulo, artículo primero y 38 de la Constitución Política de Colombia. Estos son derecho a la igualdad y protección del Estado, respeto a la dignidad humana y respeto a la libre asociación. De esta forma, queremos que se estudie que estos artículos de la Ley 54 de 1990 reconoce como actores jurídicos a las parejas heterosexuales, omitiendo la posibilidad de una pareja del mismo sexo, dejando desprotegida a nuestra comunidad patrimonial y extrapatrimonialmente. De esta forma se generan consecuencias a nivel penal cuando se presenta violencia intrafamiliar, civil cuando hablamos de derechos alimentarios y patrimonio de familia, o laboral cuando hablamos del régimen de pensión y salud y la posibilidad de afiliar a su pareja. Es importante tener en cuenta la igualdad y autonomía de voluntad de los que se han hablado en las sentencias como la C-228 del 2002 y C-098 de 1996. Pero aquí queremos que se estudie la violación del derecho a vivir dignamente bajo 3 dimensiones. 1. Vivir como se quiere. 2. Posibilidad de vivir bien. Y 3. Posibilidad de vivir sin humillaciones. Y por último, derecho fundamental a la libre asociación, donde indicamos que el concepto de pareja se refiere a una forma asociativa libre al de familia y que es indiferente a si se es heterosexual u homosexual. Por último, hacemos un llamado a la aplicación del bloque de constitucionalidad por la violación al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ya que esta conducta es contraria a los derechos reconocidos allí por discriminación por razón de sexo. Por esto pretendemos que se declare inexequible las expresiones hombre y mujer entendidas en los artículos primero y segundo de la Ley 54 de 1990. A continuación, hablaremos de las intervenciones presentes en esta sentencia. La primera de ellas es la del señor Germán Humberto Rincón, quien presentó un escrito para argumentar su demanda en donde manifiesta que es necesario se estudien los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1990, donde se habla de la discriminación por la orientación sexual, guiándose en los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con base en el artículo 26, donde se prohíbe la discriminación por razón de sexo. La segunda intervención corresponde a la Ley de Apoyo a Transgeneristas
Transger, organización que apoya la demanda porque consideran que la comunidad homosexual ha sido un grupo excluido y vulnerable, de modo que al proferirse normas relacionadas con la orientación sexual debe hacerse un test de igualdad. La tercera es la presentada por Natalia García Ortega, Diana Carolina Pulido y Samuel Urueta Rojas, miembros activos del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Ellos realizan intervenciones de consideraciones tales como las expuestas en la sentencia C98 de 1999, en donde se examina la vulneración de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, donde ahora se vulneran también los derechos a la libre asociación y la vida digna. La cuarta intervención la realiza los señores Alejandro Gómez Velázquez, Esteban Hoyos Ceballos y José Santiago Rendón Vera, miembros de la Escuela de Derecho de la Universidad de Safit. Consideran que el fallo de la sentencia C98 de 1996 respecto al fenómeno juzgado no coinciden. Sostienen la imposibilidad para que las parejas homosexuales puedan ser destinatarios de los efectos patrimoniales contenidos en la Ley 54 de 1990. Constituye a una vulneración de los derechos y dicen que la Corte se aparte del precedente y declare la inexequibilidad de las expresiones hombre y mujer contenidas en las normas acusadas. La quinta intervención la realiza la Corporación Triángulo Negro, la Fundación Diversidad, el abogado Luis Fajardo Arturo y un grupo de 9 ciudadanos, además de un miembro del Grupo de Géneros, un grupo de estudios de género, sexualidad y salud de América Latina y 12 personas más que hacen parte del movimiento gays, lesbianas, bisexuales y transgeneristas, quienes consideran discriminatorio excluir la definición de compañero permanente y sus efectos jurídicos entre parejas homosexuales, dejando desprotegidos a quienes dependen económicamente de su pareja. La sexta intervención la realiza el ciudadano Esteban Restrepo Saldarriaga, quien expone que en la Ley de 54 de 1990 se vulnera el principio fundamental de la protección igualitaria de la ley. La séptima está presentada por los ciudadanos en representación de Centros de Derechos Humanos y Litigio Internacional CEDUL, quienes intervinieron y hacen énfasis en la consideración del impacto negativo que sobre parejas homosexuales tiene su exclusión en el contexto del conflicto armado colombiano y son excluidos del concepto de víctimas y todos los derechos y beneficios que esto implica. La octava intervención la realizan los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Laicos de Colombia. Intervinieron para defender la constitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 54 de 1994, en donde expresan que la norma acusada refiere a la familia como la unión entre un hombre y una mujer. La novena es hecha por los ciudadanos miembros del Centro de Estudios de Derecho, de Justicia y Sociedad de Justicia, quienes contribuyen a la demanda para solicitar que se declare la inexequibilidad de la expresión hombre y mujer o que éstas se consideren exequibles en el entendido que la unión marital de hecho no incluya únicamente la unión entre un hombre y una mujer, sino también entre personas del mismo sexo. Carolina Nieto Cáceres apoya la solicitud de inexequibilidad de las expresiones acusadas, expresada por el ordenamiento jurídico a partir de una racionalidad que se ajusta a los valores consagrados en la Constitución. No puede imponer limitaciones arbitrarias que se funden en razón excluyente y prejuiciosas. Esto sucede con las parejas homosexuales, ya que al no estar incluidas en la definición de la Ley 54 de 1990, donde se vulneran sus derechos, ya que tienen que asumir mayores costos para construir y proteger sus derechos patrimoniales. En consecuencia con lo anterior, no resulta razonable la exclusión de la Ley 54 del 90 que hace las parejas del mismo sexo. Ángela Rivas, Jairo Clavijo y Juan Pablo Vera, profesores de la Universidad Javeriana, coayudan a la demanda. Exponen 3 líneas argumentativas. La primera manifiesta que la relación humana tiene por naturaleza expresiones diversas y complejas.
y la relación en parejas es el elemento que comprende el libre desarrollo de la personalidad y hace parte del proyecto de vida. En segundo lugar, señala que la Constitución Política colombiana protege y reconoce la diversidad multicultural, los cuales incluye el factor de la sexualidad. Finalmente, pone de presente que el vínculo de parejas de personas del mismo sexo son una realidad social preexistente a definiciones de orden normativo y moral. En conclusión, el reconocimiento de las uniones homosexuales no implica crear esos vínculos, sino reconocer su existencia social. La Red Nacional de Mujeres, representadas por Beatriz Elena Quintero García, apoyan la demanda de inconstitucionalidad porque consideran que la norma acusada contraviene a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, la cual impide a las personas homosexuales gozar de los derechos que fueron consagrados para gozar toda persona independientemente de su orientación sexual. La Corporación Sismo Mujer resalta el hecho de la Constitución de 1991, donde reconoció que las familias podían conformarse por vínculos diferentes al matrimonio, de tal manera que se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer, sin que esto signifique que solo sea posible entre parejas heterosexuales, sino que cada persona voluntariamente conforme una familia con la persona que desee. La Facultad Jurisprudencial de la Universidad del Rosario manifiesta a través del profesor Juan Enrique Medina, quien sostiene que en el presente caso se presenta el fenómeno de la cosa juzgada, lo que impide que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo. Indica que la sentencia C98 ya resolvió en su momento los mismos aspectos que en esta oportunidad fueron expuestos. El Ministerio del Interior y de Justicia hacen una precisión sobre la cosa juzgada de las decisiones judiciales. Concluye que el presente caso no es posible emitir un fallo a la existencia de los anteriores pronunciamientos que declararon la exequibilidad de los artículos acusados. Además manifiestan que los derechos conferidos a las parejas de distinto sexo no genera una discriminación de los homosexuales. Por lo tanto, lo que buscó la normativa es definir las uniones maritales de hecho y consagrar el régimen patrimonial entre compañeros permanentes. Como tercer punto, analizar la violación al derecho a la libre asociación a la que se refiere la demanda. Por lo anterior, el Ministerio solicita que esta corporación declare la exequibilidad de los artículos antes mencionados. La Academia Colombiana de la Jurisprudencia manifiesta en primer lugar que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada, por haberse pronunciado la Corte con respecto a las mismas normas de la sentencia C098 de 1996. La Corte no puede usurpar la función del legislador para agravar las penas o modificar los beneficios. Indica que el precepto acusado no vulnera los derechos de los homosexuales. Para terminar, considera que la intención de la demanda es darle la unión a las personas del mismo sexo, la misma connotación y efecto del matrimonio, lo cual solo puede ser definido por la vía jurisprudencial, pues la familia en el matrimonio solo pueden ser conformadas entre un hombre y una mujer. El magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz, coayuda a la demanda, considera la posibilidad de un nuevo examen de constitucionalidad en el evento que la aplicación de la norma causara un perjuicio a las personas homosexuales, debido a que cuando se declaró la exequibilidad de la Ley 54, se hizo bajo el supuesto que la ley había sido expedida para proteger a la mujer. Por último, considera que le corresponde a la Corte Constitucional corregir la omisión del legislador. La Comisión de Juristas, aunque comparte los argumentos de la demanda, solicita que la norma se declare exequible, pero condicionada a que también se entienda como unión marital aquellas conformadas por personas del mismo sexo. Lo anterior con fundamento de que en la Ley 54 de 1990 hubo una omisión legislativa relativa, se discrimina a los homosexuales. En este sentido, le corresponde a la Corte Constitucional aplicar el principio de igualdad, eliminando todo obstáculo que impida a las personas realizar libremente su personalidad, amparando con los beneficios que la ley otorga a las parejas del mismo sexo. Estudio de constitucionalidad se aborde frente al contenido integral del artículo primero y del literal A del artículo segundo de la Ley 54 de 1990.
Me permito rendir el siguiente concepto. En este contexto, para el Ministerio Público, por un lado, se impone tramitar una ley que supere los ancestrales recelos hacia las personas homosexuales y que haga eco de la evolución de la conciencia social y de los desarrollos presentes en la normatividad y en los pronunciamientos de diversas organizaciones internacionales y varios estados occidentales. Por otro, teniendo en cuenta que la orientación sexual constituye per se un estatus protegido en contra de la discriminación, es preciso que se adelanten acciones para que la igualdad sea real y efectiva. De esta manera se concluye que si bien cabría hacer un exhorto al Congreso de la República para que se expidiera una ley que eliminara las injusticias y discriminaciones existentes en relación con los derechos reconocidos constitucionalmente a las personas y parejas homosexuales, como quiera que en la fecha cursa en el Congreso un proyecto de ley referente a la protección social de las parejas del mismo sexo, lo que corresponde es solicitar a la Corte Constitucional que, mientras se dicten las leyes que remedien las discriminaciones a que se encuentran sometidas las personas y parejas homosexuales, y con el fin de garantizar y restaurar los derechos constitucionales que les han sido conculcados, se declare la exequibilidad de los artículos primero y segundo, literal A, de la Ley 54 de 1990, modificado por la Ley 979 de 2005, acusadas, pero bajo la condición que no podrán aplicarse como referentes para limitar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución a las personas homosexuales y a las parejas del mismo sexo. Llega el momento de las consideraciones, magistrado José Ordóñez. Sobre el particular observo que de conformidad con el artículo sexto del decreto 2067 de 1991, no se admitirán las demandas que no cumplan alguno de los requisitos previstos en el artículo segundo del mismo decreto, ni aquellos respectos de las que considere que no incluyan las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo pues no sea inocuo. No sería menos cierto que de la misma norma, y así lo ha puntualizado la jurisprudencia de nuestra corporación, se desprende que, no obstante que se haya decidido admitir la demanda, es posible que la Corte, en el momento de proferir sentencia, encuentre que respecto de todas o de alguna de las disposiciones demandadas existe ineptitud sustantiva de la demanda. Magistrado Loaiza, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Como quiera que en la sentencia C-098 de 1996 se declaró la exequibilidad de los siguientes apartes del artículo primero de la Ley 54 de 1990. Abro comillas. Para todos los efectos civiles se denomina unión marital de hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho. Cierro comillas. Así como la del literal A del artículo segundo de la Ley 54 de 1990. No podemos olvidar que de manera reiterada esta corporación ha señalado que es posible adelantar un juicio sobre la constitucionalidad de una norma. Es preciso que el demandante señale con claridad las razones que sustentan la inexequibilidad del proceso impugnado, razones que además deben guardar correspondencia lógica con el texto acusado, de tal modo que le sean atribuibles directamente a este. Es así que las diferencias que existen entre las parejas heterosexuales y las parejas homosexuales hacen que no siempre resulte imperativo aplicar el mismo régimen a unas y a otras. En las disposiciones ahora demandadas y las que fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia C-098 de 1996,
En principio podría concluirse que habría lugar a la declaratoria de cosa juzgada formal en relación con el artículo primero de la Ley 54 de 1990. En esta se establecieron unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes y la cosa juzgada. Sería absoluta en ambos casos, debido a que la Corte emitió un fallo de exequibilidad pura y simple y no limitó el alcance de su pronunciamiento. De otro modo, la ausencia de reconocimiento de un régimen patrimonial para las uniones homosexuales implica dejarlas en situación de desprotección frente a normas imperativas. Magistrado José Ordóñez, el problema jurídico está en que se estableció el régimen patrimonial entre compañeros permanentes y lo limitaron a las uniones conformadas por un hombre y una mujer. Esto violando los derechos fundamentales a la igual protección y al respeto a la dignidad humana, al mínimo vital y a la libre asociación de los integrantes de parejas conformadas por personas del mismo sexo. Se ha puntualizado que el problema de constitucionalidad se debe resolver, aunque la pretensión de la demanda de inconstitucionalidad es la que por virtud de la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones hombre y mujer contenidas en la definición de unión marital de hecho. Siendo así, como consideración final y basados en un proceso democrático y participativo de las modalidades de protección que resulten más adecuadas para los requerimientos de los distintos grupos sociales, pues se encuentra esta Corte que es contrario a la Constitución que se prevea un régimen legal de protección exclusivamente para las parejas heterosexuales y por consiguiente se declare la exequibilidad de la Ley 54 de 1990 tal como fue modificada por la Ley 979 de 2005, en el entendido que el régimen de protección allí previsto también se aplique para las parejas homosexuales. En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, ahora y continuando con la estructura de la sentencia, el contenido del resuelve de la sentencia en cita es: resuelve declarar la exequibilidad de la Ley 54 de 1990, tal como fue modificada por la Ley 979 del 2005, en el entendido que el régimen de protección en ella contenido se aplica también a las parejas homosexuales. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplese y archívese el expediente. Magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil.